Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos, hoy sábado, y vamos a terminar aquí con el vídeo de hoy el proceso de seguimiento de la incubación de media docena de huevos de perdiz. La intención de este vídeo, de este seguimiento, era el demostrar que con la misma incubadora se pueden obtener buenos o malos resultados dependiendo de muchos factores que intervienen antes incluso de meter los huevos en la incubadora, ¿no? Y hoy es día importante en esta incubación porque no solo veremos si nacen muchos o nacen pocos perdigones, como los conocemos por aquí, muchos pollitos de perdiz roja. También es importante para ver si la vez que la incubadora no tuvo buenos resultados con los huevos de faisán fue por lo que ya comentábamos o fue porque simplemente iba mal nuestra incubadora. Pues bien, quiero recordaros antes de comenzar de lleno con esta incubación de huevos de perdiz que aquí arriba tenéis el enlace que va a nuestro canal secundario, un canal a modo de blog que utilizamos para contarte próximos proyectos, próximos vídeos que veremos aquí en nuestro canal, para avanzar los vídeos de nuestro canal principal de incubadoras caseras, en fin, un poquito de todo, donde te animamos a que te suscribas. Y asimismo también os recuerdo que tenemos nuestro blog antonioincubadoras.com, aquí tienes el enlace donde también te traemos un montón de cosas más y te contamos otras experiencias. Dicho esto, vamos a comenzar ya este último vídeo del proceso de incubación de media docena de huevos de perdiz. Y está claro que nosotros tenemos que poner y mucho de nuestra parte. Tenemos que vigilar el buen funcionamiento de nuestra incubadora, la humedad relativa, por supuesto. Tenemos que tener el agua que necesitemos para conseguir una humedad relativa suficiente para que todo se produzca bien. Como veis los vasos, y ya estáis viendo también por ahí de fondo algunos pollitos, que no le falte agua y que nuestro higrómetro, nuestro termostato, esté en las medidas correctas. Ahora mismo en esta imagen se puede apreciar que tiene 29,8, pero porque hemos abierto la incubadora hace poco. Pero mirad esta lectura de este termohigrómetro. Hay muy poca diferencia de uno a otro. Ponemos esta imagen de nuevo para que podáis comprobarlo. El termómetro de nuestro termostato casi 30 grados. Y aquí poco más de 30 grados en lo que es esa diferencia, el tiempo de reacción de cada uno de ellos. Con todo esto quiero deciros que en todo momento, en toda la incubación, hemos tenido bajo control los parámetros principales, la temperatura y por supuesto que nunca se os olvide el tema de la humedad relativa. La verdad es que podemos decir que esta incubación hemos hecho un seguimiento como medio hemos podido, porque la verdad es que en estos 24 días pues hemos tenido muchas cosas diferentes que nos han impedido estar centrados como se merecía en este caso esta incubación. Ya digo, como siempre, que entre trabajo, familia y cosas que se van presentando por sorpresa, pues no hemos podido hacer este seguimiento como nos hubiese gustado. Pero ya digo que lo principal, la conclusión principal, la hemos podido tener clara. Dicho esto, pues vamos a continuar para no perder más tiempo, para que veáis realmente qué es lo que ha ocurrido durante estos 24 días de incubación. En los dos vídeos primeros y hoy, por supuesto, lo que estamos esperando como si fuera una serie de televisión, el desenlace, qué es lo que ha pasado al finalizar esta incubación, este seguimiento. Y lo que pasó es que a medida que íbamos mirando una y otra vez nuestra incubadora casera, pues nos íbamos encontrando con imágenes como esta, de los pollitos que poco a poco iban rompiendo el cascarón y que iban naciendo. Recordad, teníamos 6 huevos de perdiz roja y ahí en esa imagen ya podéis tener un adelanto muy bueno de qué es lo que ha ocurrido con esta incubación. Hay especies que nos permiten descuidos, porque son especies que teniendo picos de temperatura, idas y venidas de la humedad relativa, así todo tenemos buenos resultados. Pero también siempre hay que tener nuestra incubadora lo más fina posible, porque en cambio hay otras especies
que no nos permiten tantos despistes de temperatura y humedad. En unas ocasiones nosotros no tendremos la culpa y se nos podrán presentar diferentes situaciones complicadas o menos complicadas, pero en otras sí tenemos nosotros la culpa de que nuestra incubadora falle. Por lo pronto, no podemos olvidar nunca los recipientes de agua. Tiene que tener agua la suficiente para mantener los parámetros de incubación ideales. Y mucho más en estos últimos días, donde después de haber hecho todo el trabajo durante estos 24 días, en este caso, no podemos descuidarnos. Fijaros qué alegría tan grande el ir comprobando a medida que van pasando las horas que se van produciendo más y más nacimientos. Ya os puedo decir que en esta incubación solo quedó un huevo sin salir, ni siquiera llegó a picar. Estos pollitos están perfectamente, son una especie, la perdiz roja, el perdigón, que se cría en su primera etapa bastante bien, algo más complicada cuando empiezan a echar las primeras plumas, ¿no? Cuando empiezan a encañonar, como decimos por aquí. Pero yéndonos a lo que nos interesa, esta incubadora que tan buenos resultados nos ha dado en esta ocasión, en esta incubación, es la misma que nos dio malos resultados con la incubación de media docena de huevos de faisán. Para que veáis la importancia de otros factores, de los reproductores, de la forma en la que mantengamos los huevos antes de la incubación y de un montón de cosas más, de los cuales ya tenemos vídeos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Vamos completando poco a poco toda la información y, como ya te digo, de esos temas ya hemos hablado. Ahora mismo que estamos pues llegando a final de año y demás, pues esta especie, la perdiz roja, pues aquí en nuestra zona no está poniendo porque hace mucho frío y es una especie que pone en primavera, ¿no? Ya en el próximo año pues intentaremos de nuevo incubar esta especie, una especie fantástica, muy bonita y que por aquí es muy apreciada, no solo por el tema de la caza, sino porque hay muchas personas a las cuales les gusta el canto de esta especie. Yo creo que podemos darnos por satisfechos con este resultado y, por supuesto, vamos a seguir adelante, vamos a seguir incubando, vamos a seguir contándotelo todo. Una lástima que no pudiéramos estar ahí en directo en el momento que se iban produciendo los nacimientos de los pollitos de perdiz, pero creo que así todo nos ha quedado un vídeo bastante bueno, con el que podemos sacar nuestras conclusiones, que es lo que nos interesa, ¿no? Para que veáis que puede que a muchos de vosotros os haya pasado que en ciertas ocasiones hayáis culpado a vuestra incubadora y podéis comprobar que no siempre la incubadora tiene la culpa de cuando tenemos malos resultados, ¿no? Es lo que quiero que entendáis con esta incubación que hemos hecho a esta media docena de huevos de perdiz, que esta misma incubadora, con los mismos parámetros, tuvimos una incubación catastrófica con los huevos de faisán, pero que estaba claro que no era culpa de la incubadora, sino de la calidad de los huevos. Yo creo que en nuestro canal llevamos ya 3 años y pico, tenemos vídeos donde ya cada vez abarcamos más temas y donde tenemos prácticamente de todo para tener idea de hacer una buena incubación, o por lo menos intentarlo. También esto no quiere decir que tengamos por delante todavía muchos temas a tratar para seguir intentando por lo menos mejorar. Y por supuesto también metemos otros temas que, aunque no tengan relación directa con la incubación, también pueden ser resultados, puede ser interesante para tener otros resultados en otros apartados, ¿no? Es lo que intentamos desde de nuestro canal de incubadoras caseras. Los sábados intentamos traer vídeos de incubación o que guarden mucha relación con este tema, y los miércoles somos un poquito más flexibles e intentamos variar un poquito la cosa, sin desviarnos tampoco mucho, pero ahí intentamos variar. Nada más, otro seguimiento de incubación que hemos hecho aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Y ya te puedo adelantar que el próximo sábado pues haremos un resumen de nuestra visita a Osuna al Campeonato de España de Cetrería. Fuimos un día solo, no pudimos ir más, pero sí queremos mostraros un poquito de lo que allí había,
para que os hagáis una idea. También, por supuesto, vamos a comenzar dentro de muy poco la construcción de otra incubadora casera. Por eso os recomiendo que visitéis nuestro canal Hecho en Casa, nuestro canal secundario, donde os iremos avanzando poco a poco todo lo que podréis encontrar en un futuro aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Por hoy, lo dicho, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo.